Dios les bendiga, hermanos. Quiero que me acompañen, hermanos, a un salmo. Al salmo número 95. Solamente quiero leer un versículo. Salmo número 95, versículo 6. Gloria a Dios. Salmo número 95, versículo 6. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios, en esta hora. Te damos la gloria solamente a ti, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso a nuestra vida. Porque tú nos permites, eterno Dios, el acercarnos a ti y el poder, bendito Dios, leer y añadir a nuestra vida, Señor, todo lo que tú tienes y lo que provees para nosotros. Pero sobre todo, Señor, tu palabra, que es lo más importante, lo que edifica, lo que nos hace crecer, Dios, en el conocimiento tuyo. Y sobre todo, bendito Dios, lo que nos hace adorarte con todo nuestro ser. Gracias te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo, Dios, y que tu palabra, Señor, haga la obra en nuestros corazones desde hoy y para siempre. Gracias te damos y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asientos, hermano, por favor. Gloria a Dios. Yo le he titulado a este mensaje, hermanos, venid, adoremos. Amén. Venid, adoremos. Yo creo que los que hemos analizado la palabra, hermanos, nos hemos dado cuenta principalmente que este texto, ¿verdad?, nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos de expresarle a Dios, ¿verdad?, nuestra adoración. Y yo creo, hermanos, que este texto es de una inspiración muy grande, principalmente para nosotros como hijos de Dios. Y principalmente, hermanos, cuando lo leemos, yo creo que nos hace imaginarnos, o quizás nos preguntemos, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo será nuestro Dios? Yo en forma personal, a veces me imagino, hermanos, ¿verdad?, amén, sentado en su trono blanco, vestido de un ropaje, hermanos, esplendoroso, que brilla de una manera tan intensa, pero sobre todo, hermanos, el estar delante de Él, amén, se siente uno tan pequeñito, porque ve la grandeza, ve la magnitud, ve principalmente cómo es el Señor. Así que las palabras de este versículo tienen mucha profundidad. Principalmente, hermanos, porque es una apasionante invitación. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros adoremos y glorifiquemos y exaltemos el nombre del Señor. Pero también quizás este versículo, hermanos, nos hace pensar y nos hace analizar sobre cuánto tiempo nosotros adoramos a Dios. Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios. O simplemente, hermanos, al venir a la iglesia, ¿verdad?, es la manera o es la forma más lógica de adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo venimos delante de Dios para adorarlo a Él? Todo esto nos hace pensar realmente de cómo tiene que ser nuestra vida a Dios.
Y la pregunta es, ¿aprovechamos nosotros la oportunidad cuando venimos a su casa? Aquí nadie nos impide, aquí nadie nos prohíbe, aquí nadie nos evita realmente adorar a Dios, ¿sí? Este es el momento en el cual nosotros como hijos de Dios lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad para expresarle de lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad?, la verdadera adoración, que Dios es la que necesita. Así como le dijo a la mujer samaritana, vendrá la hora en que vendrán los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Mire, la adoración o la verdadera adoración es el verdadero alimento de nuestra alma. Adorar a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y digo esto porque así lo atestiguaron los ángeles en el cielo. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, versículo del 11 al 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ellos adoran a Dios en el cielo. Y principalmente, hermanos, son felices al hacerlo. Por eso nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, también nosotros tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso quiero invitarles, hermanos, en esta hora que meditemos en algunos aspectos relacionados con este importantísimo tema que le hemos titulado Venid, adoremos. O sea, venid a la casa de Dios y adoremos al Dios Todopoderoso con todo nuestro ser. En primer lugar, fíjese bien, en primer lugar, tomemos la decisión de adorar a Dios continuamente. ¿Sí? Por eso el salmista, hermano, nos invita a hacerlo. Por eso dice en el texto: venid y adoremos. Y esta es una invitación a hacerlo continuamente, diariamente. No importa el lugar donde nos encontremos, no importa la situación en la cual nos encontremos, no importa, mis amados hermanos, si estamos en el mercado, estamos en la casa, estamos en el trabajo. La Biblia especifica que debemos adorar a Dios continuamente. Y sobre todo, a través de la adoración a Dios, hermanos, expresamos lo profundo que hay en nuestro corazón, refiriéndome a nuestro amor, y las personas que nos rodean notarán y mirarán, ¿verdad?, que nosotros amamos y servimos a un Dios maravilloso. Principalmente, ¿por qué digo esto, hermano? Mire, porque la adoración es hermosa. Primeramente porque la adoración, hermanos, honra a Dios. Pero sobre todo, amén, enriquece grandemente nuestra vida. La adoración a Dios es tan benéfica en nuestra vida y sobre todo en las vidas de las personas que nos rodean, que sabemos y entendemos que el enemigo constantemente quiere que nosotros no adoremos a Dios. Yo le pregunto, ¿cuál es el objetivo principal del diablo? El enemigo de nuestras vidas. El motivo principal, hermanos, es que la gente adore todo menos a Dios. ¿Sí? Ese es el principal objetivo.
Y yo lo digo principalmente porque nuestro pueblo mexicano es seducido por la idolatría. ¿Sí? Es arrastrado, hermanos, a servidumbres de esclavitud. Mire, cientos de ángeles e imágenes y otros son adorados o son adoración de los mexicanos. ¿Se acuerda que le comenté en el sermón pasado que en la ciudad de Cholula, Puebla, tiene exactamente 365 templos católicos? Y fueron hechos principalmente para que la gente fuera a adorar ¿a quiénes? A sus ídolos, menos a Dios. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿qué no adora la gente en la actualidad? La gente adora de todo. Es inimaginable realmente la cantidad de objetos que salen de metal, de hierro, de barro, de todo, hermanos. Donde, por ejemplo, la Virgen que llora. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, si ahorita sale en una madera, sale algo ahí, hermanos, como una imagen o algo, inmediatamente la gente, ¿qué hace? Se postra en adoración. Porque ese es el objetivo del diablo: seducir, engañar, para que la gente vaya tras estas situaciones y no busque realmente a Dios. Y ese es el gran problema que surge, hermanos, en la actualidad. Y no solamente puedo referirme a ídolos de imágenes, sino también a personas. Hay artistas que son venerados por mucha gente, que incluso darían su vida por esos artistas. Sí, ¿por qué, hermano? Porque ese es el propósito y el objetivo del diablo. Por eso la gente adora de todo. ¿Sí? Pensando y creyendo que esa es la solución. Mire, también le comentaba lo que sucede en el Vaticano con esa estatua de San Pedro. ¿Sí? O sea, realmente esto es algo tremendo. Y ese es el propósito. Entonces el diablo quiere que adoremos, amén, a todo menos al Dios verdadero. Que no se le conozca. Principalmente, mis amados hermanos, porque el objetivo de él, ¿verdad?, es arrastrar a multitudes al lugar donde él va a ir. Porque él sabe que él ya no tiene esperanza. Una vez una hermana decía, pero ¿por qué ora usted? Yo oro por el diablo. ¿Pero por qué ora por el diablo? Para que Dios lo salve. Sabemos que el diablo ya está condenado. Pero él en su propósito, en su intento, es arrastrar lo más que pueda, ¿verdad?, de personas para llevárselas con él, para no irse solo. Entonces, por eso ciega, por eso trae conceptos diferentes para que los seres humanos, hermanos, no busquen a Dios con sinceridad. Mire, si usted analiza la palabra de Dios, hermanos, por ejemplo, como en Mateo capítulo 4, versículo 9, nos habla que Jesús fue tentado. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿para qué, hermanos? Para que adorara a otro ser aparte de Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el adversario le sugería, ¿verdad?, que lo adorara a él. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Verdad? Si postrado, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el diablo: si postrado me adorares. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo, hermano, que si ni Jesús se le pudo escapar, ahora el ser humano,
Entonces, y esto entendemos que si Jesús fue tentado, hermanos, entonces no es la excepción con los cristianos, ¿sí? Con nosotros los hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos de luchar, ¿para qué, hermanos? Para vencer y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que triunfar sobre la oposición, ¿sí? Que día tras día la Biblia dice que es como un león que anda alrededor buscando a quien devorar. Y no a los del mundo, sino principalmente a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros vencer, triunfar, hermanos, sobre toda oposición y sobre todo, hermanos, disciplinarnos al respecto. Que ese es otro punto importante. Si no hay una disciplina en nosotros, entonces, ¿verdad? Seremos presa del diablo. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es que hemos de aprender a adorar. Quizás al principio pensemos, hermano, que no lo estamos haciendo, o que no es quizás la manera como pensamos que es así. Pero quiero que recordemos algo importante, hermanos, que más que la elocuencia de la forma en la que usted adora a Dios, ¿verdad? Más que la elocuencia, Dios ve la sinceridad del corazón que hay en la vida de cada uno de nosotros. Podemos hacer una oración, como muchos cristianos, una oración espectacular, pero esa oración, hermanos, no va del corazón, sino va de la mente. Con tal de quizás, hermanos, halagar a Dios, quizás de expresar, hermanos, una manera de hablar, de orar educadamente, pero Dios, hermanos, no la ve como un agrado. Pero cuando la oración sale de lo más profundo de nuestro corazón, es muy diferente. Porque la Biblia dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Entonces, amados hermanos, decidamos adorar a Dios, ¿sí? Recordemos que, amén, tenemos que entender que cuando venimos a los cultos, a cualquier servicio que vengamos, hermanos, el objetivo principal de esta actividad es adorar y exaltar el nombre de Dios. Por eso tenemos que entender esto, amén, que es la manera como la cual podemos pasar un buen rato con el Señor. Y tristemente, hermanos, amén, muchas personas se desesperan por el horario. ¿Sí? Se desesperan por el horario. A veces los servicios son de 2 horas. ¿Sí? Son de 2 horas. Yo creo que cuando venimos a la casa del Señor, el objetivo de nosotros, hermanos, no es tanto el tiempo, sino es expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Aun cuando Él ya lo sabe, aun cuando Él ya conoce todo lo que pasa, ¿verdad? Pero el objetivo de nosotros es darle a Dios todo nuestro ser. En otras palabras, rendirnos delante de Él. Amén. En segundo lugar, tomemos la decisión de adorar a Dios excelentemente. ¿Sí? No solamente tenemos que venir y adorar. Mire lo que dice el salmista: postrémonos, arrodillémonos. ¿Sí? Mire, cuando esto nos habla principalmente de la humillación delante del Señor. Y es que la verdadera adoración, hermanos, no puede ser de otra manera que expresarle a Dios nuestra humildad. El cómo nos presentamos delante de su presencia, ¿verdad? Tenemos que ser con una humildad, con una sumisión, con una postración, con un reconocimiento.
Esa es la verdadera adoración que se le expresa a Dios en todo tiempo. Mire, una vida de verdadera adoración es una vida de poder. Y una vida sin adoración es una vida sin poder. Pero este poder no se recibe con una oración rápida o con una lectura precipitada de la Biblia, sino se requiere tiempo, paz, tranquilidad. Necesitamos postrarnos delante del Señor, reconociendo principalmente, hermanos, ¿verdad?, que que nosotros, hermanos, somos insuficientes, que nosotros somos, hermanos, pecadores, que nosotros, mis amados hermanos, tenemos necesidad. El postrarnos ante Él es reconocer principalmente quiénes somos nosotros y delante de quién estamos. Sí. Tenemos que entender, hermanos, que estamos delante de su majestuosidad, delante de su divinidad, delante de su exactitud. O sea, en otras palabras, Dios es todopoderoso. Y al presentarnos delante de Él, hermanos, tenemos que adorarle a Él como Él lo está pidiendo. Yo le pregunto, ahorita que le comenté la tentación de Satanás hacia Jesús, yo le pregunto, ¿cómo quería Satanás que Jesús le adorara? ¿Sí? El versículo que leí, el versículo 4, ¿verdad?, de Mateo, versículo 9, lo dice: si postrado. ¿Sí? Esa es la manera como el diablo quería que Jesús le adorara. Si postrado. Mire, escuche bien esto. Esto, hermanos, no se refiere a la posesión física. Esto no se refiere a la posición como usted se va a arrodillar, sino se refiere, hermanos, a la postración del alma. ¿Sí? Sí, a la postración del alma en pleno reconocimiento al que se adora. ¿Sí? Esa es la manera como el diablo quería, hermano, que Jesús le adorara. Una ocasión, hermanos, escuché decir que a veces, hermanos, el cristiano no sabe cómo adorar a Dios o en qué forma postrarse delante de Dios. Mire, déjeme decirle esto. Se cuenta de varios personajes bíblicos. Entre ellos comentaban cuál es la mejor posición para orar y buscar a Dios. Decía Moisés: yo pienso que parado y con las manos levantadas hacia arriba. Eso lo dice, hermanos, Éxodo 17:11. Agregaba David y decía: yo pienso que es acostado con boca abajo y con las manos levantadas. Eso lo dice segunda de Samuel 12 del 16 al 17. Pero repuso Salomón: yo creo que estando de rodillas es la mejor posición para orar a Dios. Eso lo dijo en Primera de Reyes 8 al 54. Después de permanecer varios momentos, Jonás, él respondió y dijo: yo no sé si es parado, yo no sé si es acostado, yo no sé si es de rodillas, yo no sé si es de cabeza, yo no sé si es de lado. Pero lo que yo sí sé
es que no he orado a Dios más fervientemente que en esta ocasión. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que no importa la posesión física. No importa si es parado, si es caminando, si es acostado, no importa. Lo que importa, hermanos, es la posición espiritual. ¿Sí? No importa tanto las palabras, amén, sino cómo salen o cómo vienen del corazón. Mire, decía un gran predicador, cuando oras, mejor que tu corazón sea sin palabras que tus palabras sin corazón. ¿Por qué digo esto, hermanos? Principalmente porque muchas personas, hermanos, oramos simplemente, hermanos, como una rutina, como algo espontáneo, como algo que tiene que hacerlo uno. Pero las oraciones, hermanos, son simplemente para rellenar un requisito. Ya sea al acostarnos, ya sea levantarnos, ya sea en comida, ya sea orar por alguien. A veces oramos simplemente por el compromiso de tener que hacerlo. Pero la realidad, hermanos, es que no sucede nada. ¿Por qué, hermanos? Porque al hacerlo estamos dudando. Pero cuando oramos con el corazón, hermanos, si oramos con sinceridad, sabiendo de antemano que el único que puede ejercer y hacer las obras es Dios, y que el único que puede manifestarse es Dios, y que el único que puede sanar es Dios. O sea, entendemos, hermanos, que nosotros no hacemos nada, sino el que lo hace todo es Dios. Y oramos creyendo, ¿verdad?, que Dios se va a manifestar en el corazón de los seres humanos. Por eso tenemos que entender esto, hermanos, que la verdadera adoración no puede tener otra característica que la excelencia. ¿Sí? No puede ser de otra manera. O sea que cuando usted ore, tiene que saber a quién está orando, el por qué le está orando. No tiene que ser una oración así. No, una oración tiene que llevar algo específico, un objetivo principal. Pero sobre todo, hermanos, oramos creyendo y sabiendo, hermanos, que Dios responderá a lo que nosotros le estamos presentando en petición. La oración es eficaz en nuestra vida como cristianos. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos, de antemano, sabiendo que Dios, hermanos, escucha y oye nuestro clamor. Por eso la adoración debe de ser, hermanos, excelente. Sí, de lo más profundo de nuestro corazón. En tercer lugar, hermanos, tomemos la decisión de adorar a Dios dignamente. Mire cómo termina el salmista, dice: delante de Jehová nuestro hacedor. Hay muchas y muy variables razones el por qué nosotros tenemos que adorar a Dios. El por qué. No solamente cuando todo nos va bien, hermanos. No todo. Por eso el problema que muchas personas se han alejado de Dios es porque siempre han querido su beneficio propio. Y nunca, hermanos, han entendido, hermanos, que todo tiene un tiempo de parte de Dios. Por eso muchos se han apartado de Dios, porque Dios no les ha respondido lo que ellos han pedido. Pero el Señor, hermanos, conoce las necesidades, pero el Señor también, hermanos, nos da la oportunidad para que nosotros, en medio de las aflicciones, situaciones, enfermedades, podamos adorar a Dios. Sí, por eso hay muchas variedades, ¿verdad? Muchas cosas. No solamente cuando estamos bien,
Mire, la adoración nos recuerda que nos estamos dirigiendo al ser santo y majestuoso, no a cualquier persona. Sí. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque a Él y solo a Él se le debe de adorar, porque Él es digno de toda adoración. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solamente, hermanos, Él pudo hacer esto. Todo lo que hay a nuestro alrededor existe, hermanos, por su poder. Y todo lo que existe lo creó con un propósito. Y nos lo puso para que nosotros lo habitáramos, para que nosotros lo tomáramos. Por eso, hermanos, en verdad, amén, el Señor es quien merece toda la gloria. Mire, las escrituras nos enseñan, fíjese bien lo que voy a decir, que ni a los hombres, Hechos 10, 25 al 26, ni a los ángeles, Apocalipsis 19, 10, se debe adorar. Fíjese lo que estoy diciendo, hermanos. Amén. Ni a los hombres. ¿Qué es lo que adora el mexicano? Ni a los ángeles. ¿Sí? Se le deben de adorar. Solamente, hermanos, a Dios. Así fue como le contestó Dios a Satanás. ¿Sí? Mire lo que dice Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, estamos entendiendo, mis amados hermanos, que tenemos que adorar a Dios, no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad. Porque Dios ve si nuestra adoración es verdadera o no. Dios ve qué es lo que usted y yo buscamos realmente. Yo creo que el cristiano, hermanos, tiene que entender esto. Y tiene que razonar principalmente, hermano, que el objetivo principal de nuestra vida es Dios. Nadie en este mundo debe de ocupar esa parte importante de nuestra adoración más que a Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios castigó al pueblo de Israel, hermanos, porque el pueblo de Israel se fue bajo idolatría, se fue bajo adoración a otros ídolos, y eso le molestó a Dios, y ellos pagaron consecuencia principalmente por su desobediencia. Nosotros como cristianos hemos visto la mano de Dios manifestándose de una manera tan gloriosa a través de milagros, a través de bendiciones materiales, a través de ver cosas, hermanos, que solamente Él puede hacer. Y a través de esto, hermanos, debe de motivarnos cada día para servirle y entregarle más nuestra vida, porque sabemos que Dios es real y verdadero. ¿Usted cree que Pablo, porque Pablo lo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo decía o diría esas palabras? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿se ha preguntado usted por qué Pablo decía esas palabras? Porque Pablo tenía un concepto claro de lo que es la vida y lo que es la muerte. Pero sobre todo tenía la claridad de que mientras él sirviera a Dios y caminara en Dios, su vida estaba asegurada, ya sea en la vida o ya sea en la muerte. Y usted ve la vida de Pablo. Pablo experimentó diferentes aflicciones en su vida, y eso no lo desanimó. Eso no, hermano, perjudicó, hermano, la manera de seguirle a Dios. Al contrario, Pablo, hermanos, adoraba más a Dios.
Él buscaba, hermanos, siempre la oportunidad para adorar a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, y se lo voy a mostrar, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios, principalmente en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice? Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente lo dice aquí, sino también lo dice ahí mismo en el capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué dice? Versículo 15 y versículo 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el buen aventurero y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio siempre eterno. Amén. O sea, Pablo se supo aprovechar esto, supo apropiarse de esta verdad, hermanos, de lo que es la verdadera adoración a Dios. A pesar de lo que él vivió, a pesar de lo que él experimentó, él confió en Dios. Por eso fue un hombre, hermano, que en todo tiempo permaneció firme y fiel a Dios, a pesar de las buenas y las malas. Él decía: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidad. Por eso estamos viendo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un privilegio. Y ese privilegio, hermanos, es el de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Ojalá, amados hermanos, que decidamos ser buenos adoradores. Y mientras más adoremos al Señor, sí, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, amén, y aún nuestro rostro resplandecerán, como resplandeció el rostro de Moisés después de haber tenido una intimidad con Dios. No hay cosa más importante para usted y para mí que buscar a Dios en una verdadera adoración, y que sea una adoración de lo más profundo de nuestro corazón. Cierre sus ojos un momento. Quiero hacer una oración principalmente para si hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, para que tome esta decisión y se rinda y acepte a Jesús en su corazón. Dígale esas palabras si usted aún no ha aceptado a Cristo y usted quiere aceptarlo en esta hora. Dígale: Señor Jesús, en esta hora, Dios, yo quiero arrepentirme, Señor, de mis pecados, y quiero entregarte mi vida a ti, solamente a ti, y que en todo tiempo, Señor, tú me des la oportunidad de buscarte. Te invito a que entres a mi corazón, que perdones todas mis transgresiones y mis pecados, y que derrames tu sangre sobre mi vida, Señor, desde hoy para siempre. Yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida, y gracias, Dios, por morir en la cruz del Calvario. Amén y amén.